¿Y si te dijera que en París, la ciudad que vendía libertad en cada esquina, el amor podía ser una sentencia de muerte social? En una sola noche, un hombre intocable y una mujer invisible entran en la misma habitación, y lo que parece un simple reencuentro se convierte en un asedio silencioso, hecho de miradas, susurros y amenazas educadas. Hoy verás cómo un secreto puede costar una carrera, un nombre, un futuro, y sin embargo, ser la primera verdad que alguien elige en la vida. Quédate conmigo hasta el final, porque el momento en que decide "no me voy a esconder" lo cambia todo, y no de la forma más bonita que imaginas. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde las ves, y si tendrías el valor de pagar ese precio. Ese día se despertó con la sensación de no haber dormido lo suficiente, a pesar de haber cerrado los ojos durante horas. El primer sonido que entró fue el retumbar de unas ruedas sobre el empedrado de la calle y un vendedor gritando algo que no entendía bien. La luz grisácea de la mañana se filtraba a través de la cortina e iluminaba el mueble donde guardaba el reloj de bolsillo y los guantes, siempre en el mismo sitio. Se levantó lentamente, como si su cuerpo ya supiera que necesitaría control, y sintió la boca seca y un nudo en la garganta. En el espejo, se frotó la cara con agua fría, buscando cualquier signo de debilidad en sus ojos, como quien busca fiebre. Su camisa blanca estaba planchada, su chaqueta olía a colonia, y eso debería haberlo tranquilizado, pero solo le recordó que era un escaparate ambulante. En el cajón, el sobre con el sello familiar seguía allí, arrugado, porque no tuvo el valor de tirarlo, ni siquiera de mirarlo bien. El periódico hablaba de una cena en honor a las alianzas y recordaba el tono: demasiado cortés para ser una invitación, demasiado firme para ser una opción. Intentó trabajar, intentó pensar en cifras, discursos, acuerdos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a un nombre que no le había dicho a nadie. Y sin darse cuenta, pasó la mañana. Todo su cuerpo estaba en vilo, como si algo estuviera a punto de estallar antes del anochecer. A última hora de la tarde, cerca del Boulevard des Italianos, el coche lo dejó en la puerta del vestíbulo y sintió que el aire cambiaba al instante. Dentro estaba cálido, cerrado, y olía a perfume caro mezclado con humo tenue y vino derramado del que nadie hacía comentarios. Altas lámparas de araña, espejos dorados, música suave y gente sonriendo como si sonreír fuera uniforme obligatorio. Entró con su postura practicada, saludó a dos hombres importantes, besó la mano de una dama influyente y se quedó donde esperaban que estuviera. Por fuera, impecable. Por dentro, el cuello parecía más apretado que por la mañana y sintió que el sudor asomaba bajo su guante. Vio al periodista desde la pequeña sección cerca de la pared. Vio a un conocido de la familia observando demasiado. Vio a una asistente circulando con prisa controlada, y entonces la vio, casi al borde de la luz, apoyada en una columna como si intentara no ocupar espacio ni atraer la mirada de nadie. El vestido era sencillo, el abrigo tenía una marca de uso en el puño, y sus manos aferraban con fuerza la correa de su bolso, como si fuera lo único que la sujetaba. Su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Sintió un nudo en el estómago. Se le entrecortó la respiración y su visión pareció estrecharse por un segundo. En ese instante, sin decir palabra, comprendió que el riesgo no era que algún día alguien lo descubriera, sino que esa noche alguien ya estaba listo para usarlo. Intentó seguir caminando como si solo hubiera visto otra cara en la habitación, pero sentía el cuerpo pesado, como si el suelo le tirara de los pies. Su boca esbozó una sonrisa automática 2 veces, y en ambas ocasiones sintió que la sonrisa era incorrecta, rígida. Se obligó a hablar de una pintura, de la belleza, del nuevo París, y mientras hablaba, contaba instintivamente las miradas.
El periodista no soltó la pluma. Un hombre de bigote, pulcramente recortado, vinculado al círculo familiar, parecía más atento a su comportamiento que al acontecimiento. Y había una señora con un collar de perlas a la que reconoció de lejos. La mujer nunca perdía la oportunidad de ayudar, que era su forma educada de destruir reputaciones. La miró de nuevo, y lo primero que notó fue cómo evitaba enfrentarse a alguien. Permanecía ligeramente de lado, lista para darse la vuelta e irse si alguien la llamaba. Lo segundo era más íntimo. Tenía los dedos enrojecidos y ligeramente agrietados, como si el frío y el trabajo se le hubieran calado en la piel. No igualaba el esplendor del salón, y precisamente por eso llamaba la atención. Sintió una ira creciente, una ira silenciosa, porque allí todo parecía ligero, pero su vida no lo era, y él la había metido en medio de todo. El recuerdo llegaba a ráfagas cortas, sin romanticismo, el vapor de la plancha en un estudio, el sonido de las tijeras, el olor a tela recién cortada. Ella hablando en voz baja para no llamar la atención, disculpándose por estar en el medio, cuando era él quien estaba en el medio. Recordó una noche en que le llevó flores y ella le pidió que no volviera a hacerlo, porque las flores se convertían en evidencia. La recordó abriendo la puerta del apartamento solo después de comprobar si el pasillo estaba vacío y cómo dejaba las ventanas entreabiertas por el calor del trabajo y el miedo a oler a desconocidos en el edificio. Tragó saliva con dificultad, porque en el fondo lo sabía. Ella vivía así todo el tiempo, y él tenía el privilegio de entrar y salir solo cuando le apetecía. Lo peor era la culpa que venía con la lógica. Si la peluquería decidía señalarlo, él seguía teniendo nombre, dinero, aliados. Ella se convirtió en la chica, en la cazafortunas, en el tipo de mujer. Y esta diferencia de peso era lo que más le dolía. Se dio cuenta de que no era solo amor oculto, era injusticia oculta. Y en ese momento comprendió, con un escalofrío en el estómago, que alguien dentro de él ya lo había notado también. Y la gente que nota las debilidades no lo hace por casualidad. Intentó no acercarse, porque así era como siempre se protegía, dejando que sus deseos se manifestaran solo internamente. Siguió el camino social como si todo estuviera bajo control. Se detuvo cerca de un grupo que hablaba sobre un compositor. Pronunció una frase neutra y rió en el momento oportuno, pero el sudor dentro de su guante empezó a molestarle de verdad y sintió las yemas de los dedos resbaladizas. El cuello de su camisa parecía más rígido, rascándole el cuello, y el dolor tras sus ojos se hizo más evidente, como si la tensión se hubiera vuelto física. Vio pasar a un camarero con una bandeja y se dio cuenta de que nadie lo miraba realmente. Nadie miraba a la persona que sostenía el comedor, y fue entonces cuando la miró con otra vergüenza. Ella también sostenía ese mundo, pero desde el lado invisible. No estaba allí para brillar. Estaba allí como alguien que cumplía con una obligación irrenunciable. Rechazó la copa ofrecida con un pequeño gesto cortés y se quedó sin nada en las manos, solo su apretado bolso. Y en ese preciso instante volvió a ver al hombre del anillo grande, más cerca, hablando con alguien relacionado con su asistente. El hombre la miró. Lo miró a él y sonrió como si encajara una pieza en un plan. El estómago del protagonista se revolvió. No era curiosidad, era estrategia. Ella percibió el cambio de atmósfera antes que él. Era algo que sabía hacer, detectar el peligro en el aire. Su cuerpo se tensó y empezó a moverse lentamente hacia un rincón más oscuro, como si desapareciera sin correr. Pero desaparecer allí tenía un precio. Cuanto más intentaba desvanecerse, más se convertía en tema de conversación. Vio a una mujer inclinando la cabeza hacia otra, a dos hombres intercambiando.
Una mirada rápida, al periodista ajustándose la libreta en el bolsillo como si ya tuviera material. Y lo peor fue ver su reacción. Tragó saliva con dificultad y bajó la mirada, como si ya se estuviera preparando para ser juzgada. Lo reconoció de inmediato, porque lo había visto en otras situaciones. La forma en que alguien aprende a no reaccionar para no empeorar las cosas. Una parte de él quería mantener la pauta y dejarla salir por un lado, para evitar problemas. Pero otra parte, más desagradable y honesta, comprendió lo que eso significaría. Una vez más, ella se iría sola, asumiendo el riesgo, mientras él regresaba al centro de la habitación como si nada hubiera pasado. Y en ese instante su culpa se volvió casi insoportable, porque comprendió que no era solo el mundo quien la trataba como un secreto. Él también lo hacía, siempre que elegía la salida fácil. Respiró hondo por la nariz, sintió el aire cálido del pasillo y decidió que, al menos esa noche, no la iban a echar como si fuera una desgracia. Esperó a que el ruido de un grupo ahogara sus movimientos, como alguien que cruza la calle sin ser visto. Cuando se formó un círculo cerca del piano y las risas se intensificaron, se movió despacio, fingiendo mirar un cuadro en el pasillo lateral. El corazón le latía con tanta fuerza que se le subía a la garganta, y lo odiaba, porque siempre se le había dado bien no parecer afectado. Pasó junto a un espejo y vio su propia expresión más pálida de lo habitual. Apretó, la mandíbula se relajó a propósito, como hacía en las reuniones difíciles, y continuó. Con el rabillo del ojo, la vio hacer lo mismo, alejarse sin llamar la atención. No era drama, era supervivencia. Cuando ella entró en el pasillo lateral, la siguió, manteniendo una distancia que parecía casual, pero que para él era un esfuerzo enorme. Se sentía ridículo teniendo que calcular los pasos para ver a la persona que amaba. Pero era eso, o convertirse en noticia. El pasillo olía a cera y a tela, húmeda, y la luz allí era más fría, menos hermosa. Se detuvo cerca de una ventana estrecha, respiró hondo, y por un instante dejó caer los hombros como si su cuerpo pidiera descanso. La escena era pequeña, pero a él le pareció grande. Era alguien que por fin intentaba respirar. Se acercó lo suficiente para oír su respiración, corta y controlada, pero sin tocarla. Al principio, ella no lo miró. Fijó la vista en un punto del suelo, como reuniendo valor para no temblar. Él notó cosas que solo alguien que la hubiera visto de cerca notaría. Un hilo suelto en la costura de su manga, su zapato ligeramente desgastado en un costado, la piel áspera y desgastada por el trabajo en el dorso de su mano. Le dolió por dentro, porque le recordó que ella no tenía el lujo de recomponerse en una habitación agradable después. Tenía que volver a su vida tal como era. Jugueteó con su bolso, se ajustó la correa del hombro y él comprendió al instante. Estaba lista para irse. No era una rabieta, no era chantaje. Era un instinto ancestral que le decía, esto va a acabar mal, desaparece. Y vio el momento en que casi dijo algo, pero se le atascó la voz en la garganta. Su pecho se hinchó, exhaló lentamente, y sus ojos brillaron no de romance, sino de contener las lágrimas. Sintió una punzada tan fuerte que quiso doblarse en dos, y al mismo tiempo oyó pasos acercándose por el pasillo, más firmes y tranquilos de lo que deberían. Sintió un escalofrío en la nuca. No necesitó darse la vuelta para saber que alguien lo seguía. En este tipo de lugar, nadie se pierde en un pasillo por accidente. La figura que apareció en el pasillo no era un empleado cualquiera. Era un hombre impecablemente vestido, con una barba cuidada y el aire de alguien que se mueve sin ser detenido. No entró con prisa, entró con tiempo de sobra. Miró directamente al protagonista primero, como si ya supiera dónde encontrarlo, y luego miró a la mujer un segundo después, como confirmando una sospecha. Su rostro no
reflejaba sorpresa, solo cálculo. El protagonista sintió que se le aceleraba la sangre y se le revolvía el estómago. Reconoció a ese hombre del círculo familiar, uno de esos que ayudan a mantener el orden. El hombre asintió brevemente, casi excesivamente cortés, y dijo algo en voz baja, sin dar oportunidad de oír a los demás, algo así como «se le necesita». No era una invitación, era un mensaje, y la mujer reaccionó de inmediato. Su cuerpo se tensó, levantó ligeramente la barbilla y su mano aferró su bolso como si estuviera a punto de caerse. No temblaba de debilidad, temblaba de comprender lo que significaba. La protagonista comprendió que si hacía un movimiento en falso, sería absorbida por lo que viniera después. El hombre del pasillo no necesitaba acusar a nadie. Su mera presencia allí bastaba para dejar claro que la observaban. Y para ella, ese fue el principio del fin. Hizo lo que había aprendido a hacer en público. Mantuvo una expresión neutral. Respondió con 2 palabras, como si fuera rutina, y manejó la situación con aparente calma. Pero por dentro ardía. Comprendió que ya no podía posponerlo hasta mañana, ni abordarlo más tarde. El más tarde ya había llegado al pasillo, en la forma de ese hombre. Miró a la mujer y vio cómo su miedo se convertía en decisión. Desaparecería antes de que alguien la rodeara. No podía impedir que se fuera si quería, pero sí podía evitar que la empujaran como si fuera basura. Así que se adelantó. No la tocó, no tiró de ella, no hizo nada que pudiera convertirse en evidencia. Simplemente despejó el camino de vuelta al pasillo y caminó junto a ella, paralelo a ella, reconociendo su presencia. El regreso fue corto, pero se sintió largo. Sintió su propio latido en la cabeza. Cuando reaparecieron en el pasillo, vio el efecto inmediato. Su asistente giró la cabeza al instante, el periodista levantó la vista y el hombre del anillo grande, el mismo que había estado observando, se inclinó hacia adelante como si finalmente estuviera seguro. Eso era todo. La historia ya había comenzado, con o sin beso, con o sin roce, y en ese instante comprendió algo que lo atemorizó. Si el mundo ya estaba listo para inventar, la única posibilidad de no ser destruido por la invención era que dejara de huir. No con un discurso, sino con un simple acto de responsabilidad, quedarse y afrontar lo que viniera. El asistente se acercó rápidamente, con una sonrisa forzada y una mirada desesperada, como quien intenta apagar un incendio antes de que aparezca el humo. Habló en voz baja, demasiado cerca, y el protagonista captó fragmentos de sus palabras. Preguntan, ¿has desaparecido? Tu familia está aquí. La palabra familia era la que más pesaba. Siguió la mirada del asistente y vio 2 rostros familiares cerca del buffet, bien posicionados, fingiendo interés en las copas y la conversación, pero con toda su atención puesta en él. Y vio, aún más cerca, al hombre del anillo grande acercándose lentamente, como si tuviera tiempo infinito. El protagonista sintió de nuevo el sudor dentro del guante y su mano se enfrió a pesar del calor de la habitación. La mujer, unos pasos detrás, ya buscaba la salida con la mirada, un reflejo rápido. El problema era que cuanto más buscaba la salida, más la gente la notaba. Oyó un susurro con su propio nombre, no el de ella, sino el suyo, y eso fue como una advertencia. Iban a dejar que ella se convirtiera en la cosa que lo mancha. Sintió náuseas genuinas, de esas que te suben y te hacen tragar saliva con fuerza todo el tiempo. Y en medio de estas náuseas llegó la decisión más simple y difícil. No iba a permitir que hablaran de ella como si no estuviera allí, ni iba a permitir que desapareciera para hacerle la vida más fácil. Cuando llegó el hombre del anillo, no armó un escándalo. Aplicó la peor presión, la conversación educada. Hablaba en voz baja, con palabras amables,
preguntando si todo estaba bien, como si se preocupara, pero con la clara intención de acorralar. El protagonista respondió con el mismo tono, breve, firme, sin dejar espacio. El hombre intentó mencionar la responsabilidad, el momento, el apellido, y el protagonista, aún sin alzar la voz, interrumpió la conversación con una frase común, una que cualquiera entendería, pero que en ese mundo estaba casi prohibida. No hagas eso aquí. No era una amenaza, era una barrera. El asistente intentó intervenir con esa actitud de vamos al otro lado, y el protagonista no se fue, se quedó. Su cuerpo se convirtió en una barrera silenciosa entre ese hombre y la mujer, sin tocar, sin actuar, solo postura. Y fue increíble cómo eso alteró la atmósfera. Un pequeño silencio se apoderó de ellos, como si la gente se hubiera dado cuenta de que algo grave estaba sucediendo. La mujer permaneció inmóvil y él vio que su mano temblaba levemente, justo en la punta de los dedos, como si su cuerpo quisiera huir, pero su mente se contuviera. Parecía lista para oír un insulto, pero por primera vez el insulto no vino directamente hacia ella. Fue resistencia, y eso, para ella, era tan extraño que también le dolía, como si no supiera dónde poner esa sensación de ser defendida sin ninguna exigencia. El hombre del anillo retrocedió solo un poco, pero no se rindió. Cambió de táctica, como si cambiara un cuchillo de una mano a la otra. En lugar de presionar, empezó a soltar frases cortas que parecían consejos. Piénsalo bien. Esto no ayuda. La gente está mirando. El protagonista sintió ganas de reír nerviosamente porque la gente está mirando. Era la frase que siempre había controlado su vida. Pero en ese momento, la frase perdió su poder. Estaba cansado de vivir como si la mirada ajena fuera la ley. El asesor a su lado parecía sudar más que él, intentando calcular daños, pensando en compromisos, votos, contratos, fotos. Y el protagonista se dio cuenta de algo. A nadie allí le importaba ella como persona. Les preocupaba su efecto. Esto encendió una fría ira en él. Respondió al hombre con pocas palabras, sin discutir, simplemente dejando claro que no aceptaría conversaciones que presentaran a la mujer como un problema que había que eliminar. El hombre esbozó una sonrisa ofendida, de esas que dicen, pagarás por esto, y se alejó, pero se alejó mirando, como si ya estuviera planeando su siguiente movimiento. El protagonista vio al periodista observando la escena con demasiada atención. Vio aparecer el cuaderno por un segundo, el bolígrafo tomando notas. Fue un duro golpe. La consecuencia ya se estaba registrando. La mujer retrocedió un paso, como si su cuerpo aún desconfiara de lo que acababa de ocurrir. Estaba pálida y su respiración parecía entrecortada, superficial, como si su pecho no se abriera bien. Notó que su rodilla flaqueaba ligeramente, casi imperceptiblemente, y se apoyó contra la pared con las yemas de los dedos, rápidamente para que nadie la viera. Fue un gesto pequeño, pero demostró la magnitud de la presión. No se estaba haciendo la difícil, se sujetaba el cuerpo para no caerse, y eso lo afectó más que cualquier amenaza a su carrera, porque era la prueba física de que ella estaba pagando el precio allí mismo, en ese instante. Quería sacarla de allí, pero sabía que apresurarla les daría lo que querían, un espectáculo. Así que hizo algo simple y muy real. Se mantuvo cerca, firme, sin tocarla, y bajó un poco el tono al hablarle, como si intentara poner los pies en la tierra. No le prometió un futuro, no le dijo, todo estará bien. Simplemente comunicaba lo esencial con su presencia. No voy a desaparecer. Y en ese salón lleno de lujo y crueldad educada, su presencia era lo más escandaloso que podía ofrecer, porque allí la norma era abandonarlo discretamente y luego fingir que nunca había existido. Él no lo hizo, y su mundo
En ese preciso momento, empezó a volverse en su contra por ello. A partir de ahí, el evento continuó, pero para ellos parecía como si otro hubiera comenzado en el fondo. La gente seguía riendo, brindando, pero el protagonista sintió que se formaba un círculo a su alrededor, no físico, sino de atención. Notó que algunos hombres influyentes dejaron de saludarse, como si el contacto pudiera contaminarlo. Una señora pasó junto a él sin mirarlo, algo que nunca hacía. Un aliado que solía buscarlo en cada evento fingió no verlo. Era el castigo más efectivo, el que no genera pruebas. Y vio cómo esto también afectaba a la mujer, porque captaba estas señales como quien recoge la lluvia en el viento. Se volvió más pequeña, más retraída, intentando no ser el centro del problema. Sintió un impulso abrumador de decir, no eres tú, pero sabía que para ella siempre era ella. No por culpa real, sino porque el mundo siempre elige a un cuerpo más débil al que culpar. El asesor reapareció, insistente, y esta vez pronunció una frase que le revolvió el estómago. Hay un reportero que pregunta su nombre completo y confirma dónde estaba. Esto no era un chisme, era una noticia. El protagonista sintió que se le secaba la boca y, al mismo tiempo, una extraña calma lo invadía, porque la amenaza finalmente se materializaba. Cuando la amenaza se materializa, dejas de imaginar y empiezas a actuar. Se acercó a la reportera con una serenidad propia de años de política y negocios. No fue agresivo ni excesivamente amable. Fue directo. Respondió con discreción, sin ofrecer un titular llamativo, y terminó rápidamente con una mirada que decía, se acabó, pero lo sabía. La reportera ya había notado suficiente. La verdadera cuestión estaba en otra parte. Regresó donde estaba la mujer y vio que estaba lista para irse de nuevo porque su cuerpo ya no soportaba el aire. Y entonces llegó el momento que no deseaba, pero que era inevitable. Elegir lo que era correcto para su reputación o lo que era justo para su vida. Él eligió su vida. La guió hasta una salida lateral, en una zona más desierta, cerca de un pasillo donde se filtraba el olor a comida, caldo, pan, cosas sencillas. Y esto de alguna manera le devolvió la realidad. No la empujó solo por la puerta trasera, la acompañó. Afuera, el aire frío la golpeó y vio que se le erizaba la piel. Respiraba como si acabara de emerger del agua. Y en ese instante se dio cuenta de que esa noche había cambiado algo que jamás volvería. Aunque no volvieran a verse, sus mundos ya los habían marcado a ambos. La diferencia era que, por primera vez, él también estaba dejando que esa marca lo afectara. Se quedaron en la acera unos segundos sin mirarse realmente, porque mirar era lo más difícil. La calle estaba húmeda y la luz de las farolas se reflejaba en el suelo, mezclando brillo y suciedad. Pasó un carruaje, pasó una pareja discutiendo en voz baja, pasó un hombre con un periódico bajo el brazo, la vida normal. Y eso lo hacía todo aún más absurdo. Oyó su propia respiración, demasiado fuerte, y se dio cuenta de que su mano seguía sudando dentro del guante, incluso con el frío. Ella se ajustó el abrigo y dio un paso como si se marchara sin dudarlo, porque la duda para ella siempre había sido cara. Vio el movimiento y sintió un pánico seco. No pánico romántico, pánico ante la idea de perder el control del único punto que aún podía controlar. No podía pedirle que se quedara allí en la calle, expuesta. Tampoco podía seguirla como si nada hubiera pasado, porque eso se convertiría en acecho por las miradas ajenas. Así que hizo lo único práctico. Habló en voz baja y rápida y le dio una dirección sencilla y neutral, un lugar donde podría estar segura unas horas si la necesitaba. Un pequeño apartamento de un conocido que le debía favores, lejos de los bulevares y sin un portero curioso. No era una declaración, era logística, era protección. Ella lo miró con una especie de sorpresa que parecía mezclada con tristeza.
Era como si intentara comprender si era real o solo otro intento de él por aliviar su propia culpa. Su rostro tembló por un segundo y apartó la mirada como si no quisiera llorar en la calle. Él vio que tenía los ojos húmedos, pero no vio caer una lágrima, porque se lo estaba conteniendo todo con fuerza. Ella asintió levemente, sin decir palabra, y comenzó a alejarse. Él se quedó allí, observándola alejarse, sintiendo el frío en la cara y un dolor en el pecho que no podía identificar. Y fue en ese momento cuando llegó la prueba concreta de lo que había provocado. Un hombre salió del salón unos segundos después, demasiado cerca, como si tuviera una casualidad que contar. El hombre la miró y luego miró al protagonista como si lo registrara. El protagonista resistió el impulso de perseguirlo y montar una escena. En cambio, se mantuvo firme, devolviéndole la mirada sin apartar la mirada, como diciendo, «Sé lo que haces». El hombre giró la cara y subió a un carruaje. Era una advertencia, la historia iba a revelarse, y seguía siendo la misma noche. No había pasado ni un día, y ya sentía que su mundo empezaba a cerrarse. Pero, por primera vez, no tenía ganas de volver corriendo a su casa y fingir que no había pasado nada. Tenía ganas de soportarlo, porque ahora había visto con sus propios ojos lo que era ser observado desde fuera, y allí era donde ella siempre había vivido. Regresó al salón por obligación de mantener su imagen, pero volvió distinto. No para salvarse, sino para comprender la magnitud del daño y cortar lo que se pudiera cortar esa misma noche. En cuanto entró, se dio cuenta de que el ambiente había cambiado por completo. No era su imaginación. La gente era más cautelosa, y algunos claramente lo evitaban. El dependiente se acercó como si le hubieran dado un puñetazo, hablando rápido, intentando encontrar soluciones. Tienes que sonreír, tienes que hablar con tal o cual persona, tienes que irte antes de que esto se agrave. El protagonista escuchaba, pero sus ojos estaban fijos en algo que el dependiente no quería que viera. El periodista, hablando con otro hombre cerca de la entrada, mostrando la libreta abierta un segundo, como confirmando información. Eso le provocó un escalofrío tan fuerte que casi sintió que le flaqueaban las piernas. Así se convirtió en una nota, una insinuación, un comentario social, sin pruebas, solo con narrativa. Y la narrativa en París podía acabar con la vida social en 2 mañanas. Llevó a su ayudante a un rincón y le habló con una firmeza inusual. Nadie iba a buscar a la mujer, nadie iba a resolver las cosas por la vía sucia. Si la familia quería hablar, hablarían con él. Si alguien quería atacar, lo atacarían. El ayudante intentó discutir, pero la expresión del protagonista no dejaba lugar a dudas. Era el tipo de decisión que, una vez que se le quita la cara, nadie puede convencerlo de que se retracte. Fue entonces cuando el hombre del anillo grande reapareció con refuerzos. Un segundo hombre, más joven, bien vestido, con aspecto de abogado o secretario de confianza. Se acercaron como si llegaran a salvar a alguien de sí mismos. El hombre mayor habló en voz baja, con fingida preocupación. Esto podría arruinarlo todo. El joven completó la idea con detalles prácticos, como si fuera solo una agenda. La cena dentro de 2 días, los inversores, la prensa. El protagonista escuchó todo como si oyera lo que siempre había oído, solo que ahora con disgusto. Respondió sin alzar la voz, pero con una respuesta tajante que no dejó lugar a dudas. No se dejaría tratar como a un niño. Y sobre todo, nadie usaría a esa mujer como moneda de cambio. El hombre mayor intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. El joven la anotó mentalmente, como si ya estuviera preparando su siguiente movimiento. Y entonces llegó la consecuencia más real de la noche. Un aliado político, que antes lo había tratado como un hermano, pasó junto a él,
Lo miró de arriba abajo y solo le dedicó un gesto frío y distante. Ningún apretón de manos, ningún hasta mañana. Fue el primer portazo en su cara, y curiosamente no lo destruyó como lo habría hecho antes. Solo confirmó que su vida dependía de una mentira constante, y las mentiras constantes son agotadoras. Sintió un peso, sí, pero también algo casi limpio, alivio por no fingir ya con tanta intensidad. Salió de la sala antes del final oficial, sin prisas pero con firmeza, como quien decide cuándo irse. En el coche el silencio era tan denso que se oía el ruido de las ruedas golpeando el empedrado. El asesor intentó hablar de nuevo, insistiendo en estrategias, pero no quería estrategias en ese momento. Quería realidad. Se quitó lentamente el guante y vio la mancha de sudor en la palma, y eso lo irritó más que cualquier artículo de periódico, porque era la prueba física de cuánto miedo vivía. Al llegar a casa, no fue directo a su habitación. Fue al cajón donde estaba el sobre con el sello familiar y lo abrió de nuevo con las manos aún temblorosas. Leyó cada línea como si fuera la primera vez, y la lectura le hizo sentir una ira serena. No era la ira de un adolescente, era la ira de un adulto, la ira de quien entiende que están decidiendo su vida como si fuera su propiedad. Tomó papel y bolígrafo y escribió una breve respuesta, sin excusas y sin margen de negociación. No era una carta romántica, no era un manifiesto. Fue una frase seca, suficiente para herir al lector. No aceptaría la cena, el acuerdo ni ninguna conversación sobre matrimonio. Y selló el sobre con la misma frialdad con la que firmaba contratos. Solo que esta vez el contrato era consigo mismo. Entonces hizo algo que parecía insignificante, pero para él era enorme. Sacó del bolsillo un papel con una dirección escrita y lo revisó 3 veces para asegurarse de que fuera correcto. Era el lugar que le había indicado que fuera si lo necesitaba, y la idea de que caminara sola a esa hora lo inquietaba de una manera que no era control, sino verdadera preocupación. No podía ir allí personalmente sin convertirse en acosador y evidencia. Así que hizo lo que hacen las personas con recursos cuando quieren proteger sin ser vistas. Envió a alguien de confianza, discreto, solo para observar desde lejos y asegurarse de que nadie la siguiera. Y al mismo tiempo, preparó suficiente dinero para que no se quedara atrapada en el estudio por miedo a ser despedida al día siguiente. No como un regalo, sino como una vía de escape. Sabía que aceptar podría herir su orgullo, pero también sabía que el orgullo no paga el alquiler. Intentó acostarse, pero no pudo. Se sentó en el borde de la cama, escuchando el tic-tac del reloj, con el estómago revuelto con cada pensamiento. La noche aún no había terminado y ya sentía el precio a raudales. Solo que ahora el precio no era una sorpresa, era una elección. Y esa diferencia lo cambió todo. No estaba seguro de qué perdería en los próximos días, pero sí de una cosa que nunca antes había estado seguro. No iba a dejar que ella fuera destruida en la oscuridad mientras él se salvaba en la luz. Alrededor de la medianoche llegó un mensaje corto, entregado por alguien que sabía ir y venir sin hacer ruido. No tenía firma ni amenaza explícita, solo una frase que, en la práctica, era como apretarle el nudo. Le vigilan. Lo leyó y sintió un nudo en el estómago, no porque fuera nuevo, sino porque ahora estaba escrito, concreto, en su mano. Guardaba el papel como quien custodia la prueba de un crimen. La noche entera parecía una prueba de resistencia. Cada ruido en la calle se convertía en la posibilidad de alguien. Cada coche que pasaba parecía demasiado lento. Imaginó a la mujer caminando por calles oscuras, oyendo pasos detrás de ella, y eso le produjo un escalofrío que no se le iba. Se odió a sí mismo por haber dejado que su vida llegara a ese punto, pero al mismo tiempo sabía que no había vuelta atrás.
No podía dejar de ver cómo habían intentado acorralarla educadamente, cómo habían intentado convertirla en un problema, y eso había roto algo dentro de él. No de una manera hermosa, en el sentido de que ya no podía llevar la máscara sin sentir asco. El reloj avanzaba, él no dormía, y lo que permanecía en su mente era una simple certeza. Aquella era la primera noche en mucho tiempo que dejaba de mentirse a sí mismo, incluso cuando tenía miedo. Al amanecer, salió temprano, antes de que llegaran las visitas indeseadas, y caminó solo unos minutos, sin carruaje, sin séquito, solo para sentir el frío en el rostro y recordar que era un hombre, no un título. Pasó junto a un café que abría sus puertas. Vio a gente común, limpiando mesas, barriendo aceras, viviendo sin pedir permiso para un apellido. Y esa imagen se le quedó grabada. Más tarde, cuando París empezó a hablar, cuando las puertas empezaron a cerrarse y los amigos se distanciaron, sentiría el peso, por supuesto. Pero el punto de esa historia no era el día siguiente. Fue esa noche cuando todo estuvo a punto de convertirse en una humillación pública. Y por primera vez decidió que no compraría su paz con la vergüenza ajena. Ella no se convirtió en la chica de los rumores dentro de Minon Center. Él se convirtió en el límite, se convirtió en la línea que ya no cruzaría, y ella en algún lugar de la ciudad, con el abrigo ceñido y el corazón aún acelerado, ya no era solo alguien esperando a que él eligiera. Había presentido, incluso sin una promesa, que alguien se había quedado, y ese quedarse deja huella. La vida continúa después, pero no vuelve a ser lo que era. Esa clase de noche cambia nuestra forma de caminar por la calle, nuestra confianza, nuestra mirada al espejo. Y, aunque el mundo siga siendo hermoso por fuera, por dentro nunca olvidas el sonido de una habitación entera respirando diferente, cuando te das cuenta de que alguien ha decidido no esconderse. En definitiva, esta historia no se trata solo de París ni de un salón de lujo. Se trata del momento en que nos damos cuenta de que vivir para las apariencias es una forma lenta de desvanecerse. Él comprendió que la reputación no abraza a nadie cuando la puerta se cierra, y ella comprendió que no nació para ser la sombra de nadie. Ahora respóndeme esto: si todo el mundo te estuviera mirando, ¿elegirías la verdad o elegirías ser aceptado? Si este video te resonó, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo, alguien que vive escondido por miedo a ser juzgado, y escribe abajo: ¿cuál fue para ti el punto de no retorno en esta historia? Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.